Bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías. Isaías capítulo número 45. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 5 al versículo número 8 del libro de Isaías. Isaías capítulo 45, del versículo número 5 al versículo número 8. Vamos a leerla todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociar cielos de arriba y las nubes describen la justicia. Hágase la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Rey. Hoy en esta tarde, Señor, estamos agradecidos, Señor, que es por tu voluntad, Señor, que tú nos hayas traído el día de hoy para poder escuchar la republicación de tu palabra. Te queremos pedir, Dios, que prepares nuestro corazón, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable, Señor, a nuestras vidas. Hable, Señor, a nuestro corazón, Dios. Nos convenza, Padre, de esta tu palabra, Señor, de esta tu ley, mi Dios. Y, Señor, no nada más que quede grabada en nuestros corazones o que nuestro corazón quede convencido, sino que podamos ser testimonios, Señor, dentro de este mundo, Señor, esta tu creación, Señor, de esta generación, Dios. Algunos no te conocen, Padre. Que seamos testigos tuyos delante de toda esta gente, Señor, que no te conoce. Y, Señor, que tú recibas la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla, Padre. Gracias te damos, bendito Padre, y permite que todo, Señor, lo que se diga en este lugar sea conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Padre. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, mi Dios. Amén, Padre. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar. Si recordarán, en predicaciones anteriores iniciamos una serie de predicaciones acerca del credo de los apóstoles. Ya tiene algo de tiempo. Y lo hemos estado dejando porque pues vienen otro tipo de festividades y también se tiene que predicar sobre las fiestas, sobre la Navidad, sobre el Adviento. Y nos hemos atrasado un poco sobre este tipo de predicación, que es muy importante conocer, que son el credo de los apóstoles. Si recordamos, hermanos, en la pregunta número 22, ya tiene algo de tiempo, hablamos acerca de qué es lo que debería de creer un cristiano. Y nosotros llegamos a la conclusión que lo que debe de creer un cristiano es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Pero resumido lo podemos encontrar en el credo de los apóstoles, que son las 12 confesiones de fe. Es a grandes rasgos para poder tener un contexto de lo que vamos a predicar el día de hoy. En la pregunta número 23, hermanos, nosotros hablamos sobre estos artículos de fe. Hablamos sobre el credo de los apóstoles y que a su letra quisiera repetirlo. Dice así el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. En esa pregunta nada más mencionamos cómo se formó el credo de los apóstoles y dimos una pequeña introducción. En la pregunta número 24, hermanos, hablamos cómo íbamos a estudiar estos artículos de fe y lo íbamos a dividir en 3 puntos principales. El primer punto es Dios Padre y nuestra creación. El segundo punto que íbamos a analizar era Dios Hijo y nuestra redención. Y el tercer punto que vamos a estudiar sobre el credo de los apóstoles es Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Después de ahí nosotros pasamos a la pregunta número 25. Si recordarán, en esta pregunta número 25 nos tardamos un poco más de tiempo. Y esta pregunta 25 dice así: si hay un solo Dios, entonces ¿por qué nosotros nombramos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces nosotros expusimos de una forma muy superficial la doctrina de la Trinidad. No sé si recordarán que en esas predicaciones nosotros estuvimos hablando de una forma muy especial acerca de la unidad, acerca de la personalidad de la Trinidad, acerca de la esencia, acerca de la sustancia, y esta pregunta nos llevó aproximadamente 2 o 3 predicaciones. Pero estas predicaciones que nosotros vimos anteriormente nada más son introductorias al credo de los apóstoles. Pero el día de hoy nosotros vamos a comenzar a explicar de una forma detallada el credo de los apóstoles. Y en especial vamos a tocar la pregunta número 26, que dice así la pregunta número 26 del Catecismo de Heidelberg, que es el que estamos estudiando. Dice así, pregunta número 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? El mismo Catecismo de Heidelberg da una respuesta a esta pregunta. Y la pregunta que da el Catecismo de Heidelberg es la siguiente. Lo divide en 7 puntos. Dice así el primer punto: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay. Ese es el primer punto que da el Catecismo de Heidelberg. El segundo punto dice, sustentándola, gobernándola todo con su eterno consejo y providencia. El tercer punto que dice el Catecismo es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. El cuarto punto dice así, en Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. El quinto punto dice así, y aún más, creo que todos los males que pueda sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas, los convertirá en mi bien para mi salvación. El punto número 6 que toca dice, Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso. Y el último punto que toca el Catecismo de Heidelberg es, ¿y quiere hacerlo? Como Padre benigno y fiel. Esa es la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 26, pero no la vamos a desarrollar los 7 puntos. Nosotros estamos viendo, hermanos, un comentario sobre Zacarías Ursinio. Zacarías Ursinio da 3 preguntas y 3 respuestas a esta pregunta. Dice así la primera pregunta la primera respuesta de Zacarías Ursinio. Primero, para poder entender esta pregunta, ¿qué entendemos cuando decimos creo en Dios? La segunda pregunta que vamos a desarrollar es, ¿qué entendemos cuando decimos nuestro Padre? Y la tercera pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿cómo trabaja Dios en su creación? Son las 3 preguntas que desarrolla Zacarías Ursinio en su comentario al Catecismo de Heidelberg y en especial a esta pregunta número 26.
Pero vamos a iniciar, hermanos, sin hacer más preámbulo porque el tiempo nos come. Dice así la primera pregunta: ¿qué entendemos por creer en Dios? Esta es una pregunta muy importante, hermanos. Aquí hay dos puntos que debemos de desarrollar de una forma clara, que quede entendido por la iglesia. Hay una gran diferencia, hermanos, aunque aparentemente, si yo les digo las dos palabras van a decir es lo mismo, pero no. ¿Qué significa creer a Dios? ¿Y qué significa creer en Dios? Son dos preguntas diferentes que debemos de desarrollar. Calvino en sus instituciones dice que creer a Dios significa una fe histórica. Y el mismo Calvino en su institución dice que creer en Dios implica una fe verdadera, que no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Vamos a desarrollarla un poquito para que pueda quedar claro. ¿Qué significa creer a Dios? Bueno, como dijo Calvino, creer a Dios son aquellas personas que solamente creen en la existencia de un Dios y que han escuchado de que existe un Dios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, hermanos, que nosotros le preguntamos a alguna persona que no conozca de Dios si cree en Dios. La respuesta pueden ser variadas, hermanos. Algunos pueden ser muy sinceros y pueden decir: no, yo no creo absolutamente en Dios, yo creo en mí mismo. Es la respuesta que le puede dar cualquier otra persona que no conoce de Dios. Pero esta persona no se da cuenta que aún creer en sí mismo está creyendo en un Dios, hermanos. Y se convierte en un idólatra, hermanos. Pero esa es una predicación que vamos a tomar después, nada más es un simple ejemplo. No se da cuenta que esta persona cuando dice creo en mí, está creyendo en un Dios. Algunas otras personas podemos preguntarle, ¿crees en Dios? Y te van a decir, claro, yo creo en Alá. Algunos otros te van a decir, claro, yo creo en Mahoma. Algunos otros te van a decir, claro, yo creo en el Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Algunos otros podrían decirte, claro, mira, yo tengo aquí un crucifijo, este que tengo aquí en la pared es Dios. Y creo en este Dios que está colgado en la pared. Algunos podrían decir, como en estas fechas que acaban de pasar, un muñequito que está encima de un pedazo de paja. Ese que está ahí es el niño Dios, hermanos. Pero eso significará creer en Dios. Eso no significa que crean en Dios. Creen a Dios porque alguna vez lo han escuchado. Creen que existe Dios, pero eso no significa que la gente crea en Dios, hermanos. Creer en Dios es diferente. Aparte de que tiene una fe histórica, de que sí es cierto, nosotros conocemos que existe Dios, que es Dios todopoderoso. No nada más es un simple conocimiento, sino esto nos lleva a una fe completamente verdadera, que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, hermanos. Dios es el que pone en nosotros el creer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Y no nada más es creer en Dios, sino que cuando nosotros estamos expresando creo en Dios, estamos diciendo que nosotros creemos primeramente en todos los atributos del Dios Trino que nosotros profesamos o confesamos. ¿Cuál es ese Dios Trino? El Dios Trino que nosotros profesamos o confesamos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el Dios que nosotros creemos, hermanos. Y nosotros debemos de creer primeramente los atributos de este Dios Trino y perfecto, que ya anteriormente los hemos explicado. Creemos que Dios es soberano, debemos de creerlo, hermanos. Creemos que Dios es infinito, creemos que Dios es eterno, pero también creemos que Dios es bueno, benigno para con nosotros. Creemos también que Dios es justo, creemos que Dios es omnipotente, creemos que Dios es todopoderoso, hermanos. Pero no nada más cuando decimos que creemos en Dios es creer nada más en sus puros atributos, sino también debemos de creer en lo que Dios nos está diciendo a nosotros como creación.
¿Y cómo nosotros vamos a saber lo que Dios está diciéndonos a nosotros como personas, como criaturas? Pues lo tenemos en la palabra direccional, hermanos. Si en la palabra direccional nosotros encontramos que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y en 6 días y en el 7º día descansó, debemos nosotros de creerlo, hermano. Porque Dios es todopoderoso. Si nosotros en la palabra encontramos que Dios es bueno y misericordioso, con el que Él quiera tener misericordia, nosotros no debemos de refutarlo. Al contrario, nosotros debemos de creer en su bondad. Nosotros debemos de creer en su misericordia. Si nosotros en la palabra encontramos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Si Dios a nosotros nos tratara conforme a nuestras obras, ciertamente hace tiempo que ya nos hubiera aniquilado, porque somos rebeldes, porque somos contumaces, porque no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos su ley, no obedecemos sus mandamientos, hermanos. Si nosotros en la palabra encontramos que Dios te promete, hermano, bendición, debemos de creerlo, hermano. Dice la palabra de Dios que no ha visto justo ni a su descendencia que mendiguen pan, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros nos afanamos, hermanos? Y decimos que Dios no nos bendice. Al contrario, hermanos, somos bendecidos porque el día de hoy podemos estar vivos, porque podemos ver, porque podemos venir a la iglesia a adorarle, hermanos. Y eso lo encontramos en la palabra direccional, en la Escritura. Si nosotros creemos, hermanos, también que cuando llegue el final de nuestros días y estemos delante de la presencia de Dios, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo para que interceda delante del Padre por nosotros y estemos con Él todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Debemos de creerlo, hermanos. Por fe caminamos, hermanos. Pero en realidad nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios, hermanos. Y decimos que sí creemos en Dios, pero en realidad yo pregunto, hermanos, ¿ese creer es el que se está refiriendo Calvino, que es una fe verdadera que proviene de Dios? ¿O es una fe histórica, que sí conocemos un Dios y que lo tenemos ahí muy lejos? Sí, creo que existe Dios. Y nada más venimos el domingo, nos arreglamos, cantamos y nos vamos, y toda la semana somos como cualquier impío, hermano. Una fe verdadera implica acción. Una fe verdadera implica obedecer la ley de Dios. Una fe verdadera implica que si tú eres hijo de Dios, vive de verdad como un hijo de Dios, hermano. Sé honesto, sé justo, sé benigno. Ama a Dios sobre todas las cosas. Eso implica, hermanos, creer en Dios, hermano. Hay una gran diferencia de nada más creer a Dios y que Dios existe. Y la diferencia es que nosotros debemos de creer en Dios y en todas las promesas que nosotros encontramos en la palabra direccional. Hay más promesas, hermanos. Podemos hablar acerca de su fidelidad, podemos hablar acerca de su providencia, de muchas cosas que encontramos en la palabra direccional. Lo importante, hermanos, es que nosotros podamos creer en las promesas que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Eso nos lleva al segundo punto, hermanos. El segundo punto dice así: si Dios es nuestro Padre por adopción en Cristo Jesús, si nosotros estamos hablando, hermanos, acerca de que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, ciertamente nosotros podemos decir que Dios es nuestro Padre. Y podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creemos en Cristo Jesús también. Nosotros podemos decir que el Espíritu Santo también forma parte de la Trinidad. Y nosotros también creemos en Cristo, en la Trinidad. Pero lo que debe de quedar bien claro, hermanos, es que nosotros no debemos minimizar cada una de las personas de la Trinidad, porque muchas veces se minimizan. Ciertamente nosotros hemos desarrollado la doctrina de la Trinidad, y nosotros sabemos que en la doctrina de la Trinidad nos encontramos al Padre, nos encontramos al Hijo y nos encontramos al Espíritu Santo.
Ciertamente los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero cuando desarrollan sus obras, cada uno de ellos trabajan de una forma diferente, aunque los tres están presentes en cada una de las obras de creación y también ya las hemos estado analizando. Cuando nosotros hablamos del Padre, nosotros estamos hablando que de Él proceden todas las cosas, porque el Padre es creador. Cuando nosotros estamos hablando acerca del Hijo, estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo tiene el oficio de redentor o de reconciliador. Cuando nosotros estamos hablando acerca del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu es el que perfecciona la obra, del que nos cuida, el que nos guía, el que nos sustenta, es el Espíritu de Dios, el que nos santifica, el que santifica la obra de creación por el Padre, el que perfecciona la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos de tener bien claro esto, porque muchas veces se piensa que como tenemos un Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo está por debajo del Padre, porque es el Hijo. Y nosotros muchas veces se piensa que el Espíritu Santo todavía está por debajo del Padre y el Hijo, porque procede tanto del Padre y procede tanto del Hijo. Pero eso es un error, hermano, porque los tres tienen la misma autoridad. Los tres son completamente Dios. No podemos hacer una distinción de autoridades en la Trinidad. Al contrario, hermano, debemos darle la gloria tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. Esa es un poquito la doctrina de la Trinidad que nosotros ya analizamos anteriormente. Ahora, si nosotros estamos hablando acerca de la doctrina de la Trinidad, nosotros sabemos que Dios es Padre y Creador. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, nosotros nos vamos a encontrar que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, creó las plantas, los animales, todo lo que nosotros nos encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 1. Pero también creó al hombre. Cuando nosotros vemos que creó al hombre, hermanos, lo creó con la capacidad para poder adorar a Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con el pecado? Ciertamente nosotros vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, el hombre ya no tiene la capacidad de poder responder a la palabra de Dios. Entonces el hombre se vuelve irresponsable, porque no tiene una respuesta a la voz de Dios. Y cuando se vuelve irresponsable, se separa el hombre de Dios. Dios nunca se separa del hombre. El hombre es el que se separa de Dios, hermanos. Y entonces el hombre se vuelve un ser miserable. Aunque esta palabra miserable se oye feo, significa un hombre que se encuentra en una condición de miseria. Un hombre que se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Entonces de ahí en adelante, nosotros nos encontramos que toda la raza humana se encuentra en esta condición miserable o esta condición de miseria. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre Creador tiene un Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. El único Hijo al cual ama. No hay otro amor más grande que el que tiene el Padre con nuestro Señor Jesucristo. Es un amor que supera cualquier amor. Podríamos dar un ejemplo. Nosotros tenemos hijos y nosotros amamos muchísimo a nuestros hijos. Si alguno de nuestros hijos muriera, bueno, Dios nos consolaría y a lo mejor nos puede dar otro hijo. A lo mejor no amarlo igual, pero también amarlo. La diferencia con el Padre es que no puede tener otro hijo, sino nada más tiene el único Hijo unigénito. Y ese único Hijo unigénito lo dio para que pudiera morir por todos estos hombres que se encontraban en estado de miseria. Perdón, no todos, hermano, sino por aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Aquellos
que en realidad desde el consejo eterno de Dios fueron elegidos para poder ser salvos. Por eso las palabras que se mencionaron hace rato, claro, todos somos hijos de Dios, es lo que dice la gente, pero la verdad lo que están diciendo es una ignorancia, hermano. Porque dice la palabra de Dios que no todos somos hijos de Dios, sino nada más aquellos que el Padre ha elegido. Y que de verdad nosotros somos privilegiados de pertenecer a esta familia. Y ahora nosotros, en vez de ser hijos de ira, porque en el momento en que el hombre se encuentra en una condición de miseria, delante de Dios, ya no es hijo de Dios, sino ahora es hijo de ira, es hijo de maldición. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es el que viene a reconciliar y viene nada más por sus hijos. Entonces nosotros ahora somos hijos de Dios, pero no por algún mérito que nosotros mismos hayamos hecho, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor que ahora tiene el Padre con nosotros, comparemos el amor que Dios tenía con Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús vino y dio su vida por nosotros. Ahora el Padre nos ama a nosotros tanto como sus hijos, porque fuimos adoptados a su familia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para Dios, hermanos, somos de un precio incalculable, hermano. Somos preciosos delante de Dios como sus hijos, hermano. Quisiera poner un ejemplo para que pudiéramos entender el precio que tiene cada uno de nosotros delante de Dios, hermano. Supongamos, hermanos, que nosotros tenemos algo muy valioso. ¿Qué les parece? Un pedazo de oro y un pedazo de plata, o unos diamantes, lo que ustedes quieran, hermano. Si nosotros los tuviéramos, estas dos piedras preciosas o lo que ustedes quieran guardar, ¿qué es lo que normalmente hace el hombre, hermano? Lo guardas, hermano. Se lo pueden robar, porque para mí tiene un gran precio, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Algunos lo meten en unas vitrinas, los cuidan, que ni siquiera les toque la luz ni el polvo, porque se puede desgastar, ¿no? Es algo valiosísimo, ¿no? Algunos otros hasta construyen unas cajas fuertes para que nadie las pueda romper ni violar, ¿no? Porque aunque se ponen en vitrinas, llegan gente y las rompen y se llevan eso que tenía un gran precio. Pero hay cosas más importantes y más valiosas que el oro y que la plata y que los diamantes. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué será eso que tiene más valor? Salvación. Las almas de los hijos de Dios. No, hermanos. Yo sé que sí es la salvación, que es algo que no tiene comparación. Pero estamos poniendo un ejemplo acerca de cosas que tienen mucho valor. Algo que tiene más valor que el oro y la plata es encontrar algo que sea único y que no hay dos iguales. Es algo que tiene un gran precio. No, hermano. La sangre de Cristo. Amén, hermano. Algo que no es, algo que es único, es algo que tiene un gran precio. Algo que no se puede comprar ni con el oro, ni con la plata, ni con nada. Y eso nosotros lo podemos poner encima de todo lo que nosotros pudiéramos tener de valor, hermanos. Haciendo una comparación, nosotros podemos ver que ciertamente para Dios tenemos un gran precio como criaturas, hermano. Porque fuimos creados por Dios. Ciertamente las criaturas cayeron en una condición de miseria, pero aunque hayan caído en una condición de miseria, son creación de Dios y son para la gloria de Dios, hermanos. Pero algo más importante para Dios es que nosotros somos únicos para Él y que no hay otro igual delante de Dios, hermano. Nuestro hermano Jorge Tomás es único porque no hay otro como Él, Hijo de Dios, salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como nuestro hermano Jorge. Y delante de los ojos de Dios es único. Mi hermano Salvador es único. Y delante de los ojos de Dios no hay otro.
Entonces nosotros debemos de estar privilegiados porque delante de Dios nosotros somos únicos y Dios nos ama. No por nuestras virtudes que nosotros pudiéramos tener, sino porque somos creación de Dios y respondemos a la palabra de Dios, hermanos. Y porque aparte de ser creación de Dios, somos hechos hijos de Dios por Cristo Jesús. Debemos de ver qué tan importantes somos para Dios, hermanos. Ahora, si nosotros como hijos de Dios, en el catecismo dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Si nosotros leemos esa parte, pues sí creemos que somos hijos de Dios y creemos que Dios es nuestro Padre, ¿no? Pero muchas veces nosotros como hijos de Dios limitamos el poder de Dios, hermanos. Porque si Dios dice que es todopoderoso, y leemos Génesis capítulo 1, encontramos que toda esta creación fue creada en 6 días. Y en el 7º día Dios descansó y vio la creación y dijo, qué bella ha sido la creación que hice, porque dijo que era buena y en gran manera. Entonces, si nosotros encontramos en la Escritura que fue creado en 6 días, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué nosotros, como raza humana, me refiero no a los redimidos, sino como raza humana, nosotros inventamos que fuimos creados por una gran explosión? Y esta gran explosión se juntó con átomos y se formaron estrellas, galaxias, todo el universo que nosotros vemos. No debemos olvidar, hermanos, que aquellos que hacen las teorías científicas son aquellos que también se encuentran en una condición de miseria, aunque no todos, obviamente, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas que hacen este tipo de enseñanzas y este tipo de doctrinas son personas que no conocen de Dios, hermanos. Si de verdad conocieran de Dios y conocieran la palabra direccional, esas doctrinas y esas enseñanzas las refutarían, hermanos. La palabra dice que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que existe en 6 días. Yo no tengo que decir que no. Al contrario, si yo creo que Dios es todopoderoso, ¿ustedes creen que no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, hermano. Eso y más, hermanos, porque nos formó a nosotros, hermanos. Pero siempre nos encontramos con la ciencia, hermanos. Y nos damos un tope con la ciencia, hermano. Y son las luchas constantes con aquellos que son apóstatas de la palabra de Dios, hermano. Si nosotros dijéramos, hermanos, que Dios es todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, y si nosotros decimos que Dios es todopoderoso, en la palabra dice, todo lo que pidieras a mí en oración, te lo daré. ¿Será cierto, hermanos, que todo lo que yo le pida a Dios, Él está obligado a dármelo? Al cabo dice la palabra de Dios que Dios es todopoderoso. Si yo le pido a Dios que me dé un último modelo, un Ferrari a lo mejor, ¿Él está obligado a dármelo? Si nosotros vemos en la palabra que dice, todo lo que me pidieres en oración, yo te lo daré. ¿Será cierto que si yo le pido a Dios una casa, me la dará? Es todo conforme a la voluntad de Dios, hermano. Porque aun cuando nosotros alzamos nuestra voz a Dios, Dios es el que nosotros primeramente pone el pedir a Dios, para que Dios obre a su tiempo con nosotros, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, que Dios ha decretado desde el consejo eterno, desde el consejo donde se encontraba la Trinidad, y ha dicho, tal y tal y tal y tal personas se encontrarán en una condición de miseria, o serán miserables todos los días de su vida. ¿Nosotros podremos hacer algo para que estas personas salgan de su estado de miseria? No podemos hacer absolutamente nada, hermanos, porque si ha sido miserable desde el consejo eterno, miserable seguirá todos los días de su vida y hasta que muera. Y aún después de que muera, cuando esté
en el tormento eterno, será miserable en toda su existencia, hermano. Pero el privilegio para los hijos de Dios, hermanos, si Dios desde el consejo eterno ha decretado que tú seas hijo de Dios y que serás bendito, hermano, Él es todopoderoso, hermanos. Nosotros podemos ver que aunque sea un borracho, un adúltero en su vida anterior, podemos nosotros a simple vista decir, no, ¿cómo puede ser esta persona un hijo de Dios? Pero tú no sabes en realidad si él fue una persona elegida y que Dios puede hacer el cambio en su vida y puede ser de ahí para adelante bendecido eternamente y para siempre, hermanos. La pregunta para nosotros, hermanos, si nosotros hemos sido bendecidos por Dios y hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos, entonces, ¿por qué nosotros no respondemos a la palabra de Dios de una forma correcta, hermanos? Si Dios está diciendo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está, hermanos. ¿Por qué cuando venimos a la iglesia a adorar al Dios Trino decimos, yo no quiero ir porque ya me vio mal mi hermano, yo no quiero ir a la iglesia porque ya no me saludó? Perdemos la visión, hermanos. Nosotros venimos a este lugar a adorar a Dios, hermanos. Cuando nosotros nos quedamos en la casa estamos perdiendo la bendición de Dios, hermanos. Porque cuando nosotros estamos en este lugar, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando la voluntad de Dios para que nosotros vayamos afuera y podamos hacer la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cómo nosotros haríamos la voluntad de Dios si nosotros nos quedamos siempre en nuestra casa? Al cabo Dios es omnipresente y está en todos los lugares. No, hermanos. Por eso Dios está diciendo en su palabra que se reúnan como pueblo para que puedan escuchar la voz de Dios, hermanos. Lean la palabra del Antiguo Testamento, cómo se reunían y mediodía leían la palabra de Dios y mediodía oraban, hermanos. Nosotros nos da flojera tener un culto a lo mejor de 1 hora, 2 horas. El pueblo de Israel tenía el día completo para poder adorar a Dios, hermanos. Y ponemos cualquier pretexto para no poder venir a la iglesia. Y lo digo primeramente por mí y por mi familia, hermanos. Si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cuanto más, hermanos, estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso lo dice la palabra de Dios en Mateo 28, hermanos. Dice que Él nos sustentará, creámoslo porque Él es Dios Todopoderoso. Dice que Dios nos suplirá conforme a todas sus necesidades, creámoslo porque Dios es todopoderoso. Dice que Dios nos dará la salvación, creámoslo porque Dios es todopoderoso para nosotros, hermanos. No tengamos nosotros una fe histórica que nada más conozcamos a Dios. Sí, conozco que existe Dios y está muy lejos. No, hermanos. Nosotros estamos todos los días delante de la cara de Dios. Dios nos ve todos los días, día y noche, y sobre todas las cosas porque somos su principal tesoro para Dios, hermano. Porque somos únicos, hermano. Para poder concluir, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es una doctrina que a nosotros nos debe de traer paz, que nos debe de traer confianza, hermanos, que nos debe de traer seguridad a nuestras vidas, hermanos, porque dice el credo de los apóstoles, creo en Dios que es nuestro Padre, y al ser Dios nuestro Padre, a nosotros nos va a tratar como sus hijos, y nos va a cuidar, hermanos, nos va a bendecir, hermanos. Es una doctrina que se debe tener mucha confianza, y nosotros debemos de creer en las obras de creación y de confiar en Dios como nuestro Padre benigno y que somos hijos nosotros de Dios por adopción en Cristo Jesús. No por algún mérito que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hermanos. Y el fin principal por el cual fue creada toda esta creación, hermano, lo que nosotros podemos ver, el cielo, la tierra, los mares, el agua, los fuertes vientos, los animales, todo lo que nosotros podamos ver, el hombre fue creado principalmente para darle la gloria
al que es digno de recibir la gloria y la honra. A Dios. A Dios, refiriéndome a la Trinidad. Que Dios convenza a nuestros corazones de que de verdad nosotros le adoremos como nuestro Padre. Y que no seamos como aquellos que no conocen de Dios, irresponsables, que no tengamos respuesta a la palabra de Dios, hermanos. Que nosotros seamos prontos para responder a nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz, Dios, y Señor, tú has tocado, Señor, nuestras más, Señor, internas fibras que tenemos en nuestro corazón, Dios. Y sabemos, bendito Padre, que no hemos sido fieles, Señor, ni en tus mandamientos, Señor, ni en el trabajo, en tu reino, Padre, ni en todo lo que tú nos has mandado, Padre. Como dice tu palabra, Señor, creo en ti, Padre, pero ayuda a mi incredulidad, mi Dios. Que tú seas engrandecido, Padre, en todo, y que tú recibas la gloria y la honra que solamente tú mereces, bendito Padre. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, Señor. Y te quiero pedir, Señor, en esta tarde por tu iglesia, mi Dios, que tú, Señor, la guíes, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, y que dé testimonio, Señor, donde quiera que se presente, Padre, donde quiera que tú la lleves, Señor, que podamos ser, Señor, ser testimonio, Señor, de que tú eres nuestro Padre, Señor, y que de ti proceden todas las bendiciones. Gracias te damos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén.